Ahora sí, vamos a devolvernos un poquito. Vamos a devolvernos un poquito y vamos a discutir. Así que vamos a poner el chatcito. Que me caen bien todos. Vamos a ver. Está Rick. Está Jerko. Está Jotaru. Está Valeria. Valeria! No lo había visto. Ay, pesita. Le ignoré mucho, perdón. Está Carlos. Caxis. No sé quién es este. Este es un bot. Y Tinarif. Tinarif. Me suena ese nombre. Me suena ese nombre. Sé que estaba Bjorly por ahí. Tenemos un grupito bastante interesante. Ok, vamos a ver cuántos quedan. Vamos a ver si podemos discutir o hablar. Ahí está Valeria, bien. No se ha ido. Entonces, ok, chicos, ¿qué es el arrepentimiento? Quiero que entendamos bien qué es el arrepentimiento y vamos a tener un punto de debate, ¿no? Entonces, ¿no les resulta un poco llamativo el hecho de que Jesús haya utilizado las palabras arrepiéntete como una metáfora únicamente a los fariseos? Bueno, no es exactamente únicamente a los fariseos, ¿no? Pero cuyo principal objetivo sean los fariseos y no un arrepentimiento general. ¿Por qué será que Jesús se quiso centrar en las personas que son altamente pecadoras y no específicamente en las personas que son más neutrales? ¿Por qué no un mensaje más neutral del evangelio? ¿Por qué empezar específicamente su ministerio con unas palabras de arrepentimiento y no con cualquier otra cosa? Rick se está adelantando mucho. pero sí, o sea. Pero sí, es interesante el tema, ¿no? Ahora, podemos decir de que Judas pudo haber cambiado su vida después de una conversión con Jesús. Pero eso no se puede predecir de ninguna forma. Entonces, ok, bien. Ahora, vamos a crear un pequeño blog de debate porque me interesa ver más o menos como qué perspectiva tengo, qué gente tengo aquí, qué perspectiva puede tener la gente que tengo aquí. Entonces, Jesús llega. Primer ejemplo de arrepentimiento. Fariseos, escribas. Bien. Vuelve, menciona arrepentimiento. ¿A quién? Nicodemo. Una persona que es judía. Que es judía. Siguiente ejemplo de arrepentimiento. Tenemos grupos de judíos a los que se le manda el arrepentimiento, ¿no? Específicamente, esos judíos eran aquellos que los vendieron, ¿no? Entonces, patrón hasta el momento. Jesús dice, arrepiéntete cuando está frente a un judío. Y cuando está frente a un judío, él menciona y dice, oye, ok, usted lo mejor que puede hacer para ir al cielo es arrepentirse. Otro ejemplo más. La persona rica. Nacionalidad. Ahí se lo dejo de tarea. ¿Qué le dice Jesús? Se lo dejo de tarea, ¿no? Entonces, vamos a ver. Caso contrario. ¿A qué personas Jesús les dice vaya al cielo? O mejor dicho, les da una forma de decirles que van a ir al cielo por su fe, lo que sea. Pero que no les dice arrepiéntete. Veamos ejemplos, ¿no? Los 10 leprosos, samaritanos. ¿Les dice arrepiéntete o no les dice arrepiéntete? No les dice arrepiéntete. Ejemplo, la mujer samaritana. Le habla sobre la fe, le habla sobre el agua viva, pero no le dice arrepiéntete. Vamos a ver si se me ocurre algún ejemplo. Vamos al libro de Juan. La persona ciega le dice, cree en el Señor que es hijo de Dios. Le dice, no sé dónde está ese hijo de Dios, preséntamelo. ¿Qué le dice él? No le dice arrepiéntete, le dice, estoy frente a ti. ¿Por qué este patrón se intenta? Y de hecho, si vamos a extrapolar este patrón, extrapolémoslo un poquito más, ¿no? Hebreos menciona arrepentimiento más de 10 veces para salvación. Romanos explica de forma muy directa que una persona no puede ser salvo sino por la fe. Y el arrepentimiento no se menciona del todo bien para salvación. Sí se menciona arrepentimiento, no vamos a negar que en Romanos se menciona arrepentimiento, pero notoriamente se hace con mucha menos frecuencia que en el otro caso. Vamos a ver, Santiago, libro específico para personas de un público general, pero específicamente las 12 tribus de Israel, probablemente consideradas judías. Igual se arrepintieron los de Nínive. Entonces sí, los de Nínive tampoco se les dice que se arrepientan. Es un patrón muy interesante el hecho de que a los judíos se les manda arrepentirse, más a los gentiles no. ¿Por qué este patrón de arrepentimiento se encuentra tan presente en la Biblia?
Esa es la pregunta más importante que tenemos, ¿no? ¿Por qué el patrón de arrepentimiento se encuentra más en judíos que en gentiles? Y ya les puse los ejemplos contraparte, ¿no? Santiago y Romanos, ¿no? Romanos específicamente aclara y dice, hey, la salvación es por fe. Santiago específicamente habla y dice, bueno, las obras tienen una gran participación en la fe de una persona, ¿no? De hecho, si nos pusiéramos a extrapolar la lista, hay ejemplos que o sea, es muy interesante, ¿no? Porque para estadística, de hecho, se trata así. Si tú tienes un patrón y ese patrón se mantiene a lo largo del tiempo, entre más tiempo se mantenga ese patrón, más notorio es. Y es que este patrón se mantiene mucho tiempo. Entonces, un patrón tan llamativo nos debería llamar la atención. ¿Por qué es que se les manda arrepentimiento? Bueno, ya dejémoslo como en puertas cerradas, ya respondamos como la idea, ¿no? Respondamos como la duda, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la Biblia se nos manda a arrepentirnos con base en nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos la prédica que tuvo Pedro de Hechos capítulo 2, bueno, él básicamente llegó y dijo, hey, arrepiéntanse de haber asesinado al Hijo de Dios, y los manda luego a bautizarse por arrepentimiento de pecados, ¿no? Entonces, es interesante el tema que a más conocimiento tenga una persona, más necesidad de arrepentimiento tiene. Pero los gentiles pasan por un proceso distinto, por algún motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento del Dios verdadero. Sus pecados son claramente visibles y las consecuencias de sus pecados son bastante notorias. Entonces, seamos sinceros. La mujer samaritana, cuando se le dice, hey, tú tuviste 7 esposos y el esposo que está contigo no es tu esposo. Bueno, yo no creo que la mujer samaritana esté como viendo eso y diciendo... Los pecados son claramente visibles. Una persona puede saber con total seguridad qué pecado está cometiendo y qué pecado no está cometiendo. O sea, si yo robo un banco, no voy y voy a decir después, bueno, éticamente no estoy haciendo algo malo. No, claramente hay ciertos parámetros objetivos de la moral de cada persona, donde esa persona, independientemente de quién sea, va a saber que está haciendo lo malo. La mujer samaritana, independientemente de lo que estaba haciendo, sabía que estaba haciendo lo malo. ¿Para qué devolverla a decir, arrepiéntete? Ya tiene el conocimiento de lo que está haciendo. Che, obvio es malo, sí, o sea, ahí está, ya tiene el conocimiento de que el arrepentimiento es necesario en su vida y ya tiene el conocimiento de que necesita arrepentirse. Así que ¿para qué reafirmar algo que ya la persona sabe? Entonces Jesús apela a otra cosa, apela al desconocimiento de la persona. Cuando apela al desconocimiento de la persona es cuando estamos hablando en serio. Ahora sí, ¿cuál es el desconocimiento de la persona en cuestión? Cuando eran judíos que mataron a Jesús, por ejemplo, los judíos de Hechos, capítulo 2, llegan y dicen, hey, viera que no sabemos exactamente qué hicimos mal. Y Pedro les dice, hey, no, ustedes hicieron algo bastante malo, mataron al Hijo de Dios. Y ellos dicen, espera, acabamos de matar al Hijo de Dios. Y Pedro les responde, sí, ustedes mataron al Hijo de Dios, entonces, ¿qué pasa ahora? Arrepiéntanse. Entonces, ese es el tema. Ellos tenían desconocimiento de su falla y por tener desconocimiento de su falla no sabían que habían transgredido la ley y por lo tanto no sabían que necesitaban arrepentimiento. Entonces Pedro va y aplica este concepto, les dice, hey, viera que ustedes si tienen un problema muy serio en este aspecto, como tienen un problema muy serio en este aspecto, bueno, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque simplemente ustedes ya hicieron una falta, ya saben cuál es la falta, mejor es que se arrepientan. Nicodemo no se le dice, hey, tú fracasaste, tú fallaste, tú hiciste esto, sino que se le dice, hey, nace de nuevo. ¿Por qué se le dice que nazca de nuevo? Básicamente se le dice, arrepiéntete, porque él desconoce. Entonces, ahí estamos en una cuestión muy interesante, ¿no? Tenemos una persona, Nicodemo, no hizo una falta clara, no hizo una falta visible, pero Jesús le dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Una persona con base al conocimiento se le debe mandar a arrepentir o no. Entonces, si esa persona es claramente consciente de su pecado y claramente consciente de que quiere acercarse a Dios, bueno, entonces, ¿una persona se puede arrepentir de algo que no conoce? Esa es la pregunta. No puede. Se le debe hacer consciente a esa persona de el error que haya cometido, la falta que haya cometido, el pecado que haya cometido, para poder después apelar a ese pecado y poder decir, hey, vieras que la justicia de Dios es bastante grande para ti. ¿No? Entonces, ¿cuál era el pecado que había cometido Pedro? Haber negado 3 veces a Jesús.
Pero él, después, cuando él está en la presencia de Jesús, hablando normalmente con él, qué es lo que ocurre? Bueno, Pedro como que ignora el detalle de que él negó a Jesús 3 veces. Entonces Jesús le dice de forma inteligente y le apela a lo que él está conociendo y le dice, hey, viera como que usted me negó 3 veces. No necesito que usted siga ignorando este hecho. Necesito que usted tome este hecho de nuevo y lo empiece a aplicar. Ahora sí, vamos a arrepentirnos. Pero no se lo hace explícitamente, no le dice arrepiéntete explícitamente, sino que se lo hace de una forma más simbólica. Pero sí se le manda directamente a Pedro a arrepentirse, puesto que el arrepentimiento por definición es un cambio de vida, es un metanoia total. Ahora, ¿cuándo es que una persona tiene este arrepentimiento? Bueno, cuando tiene conocimiento, ¿no? Entonces, una persona que está en una situación espiritual bastante endeble, bastante desfavorable, bueno, tiene esa ventaja de que va a saber de que necesita arrepentimiento. Simplemente hay que enfocar ese arrepentimiento y ponerlo en Cristo, ¿no? No es extremadamente difícil si tú tienes conocimiento previo de cómo se hacen evangelismos. Ahora, sentirlo en tu ser ya es arrepentimiento. La pregunta es, bueno, Pedro dijo algo después del arrepentimiento que tuvo. A mi parecer, el arrepentimiento debe ser más desde el corazón que desde la boca. Y una persona puede tener un arrepentimiento genuino sin siquiera mencionarlo. A mi parecer, ¿no? Entonces, de hecho, muchas veces las acciones hablan mucho más, ¿no? Porque, por ejemplo, Judas hablaba mucho y dice, hey, esto no es culpa de Satanás, esto es mi culpa. Voy a devolver las monedas ante los patos estos, ¿no? Y principalmente de ahí. Ahora, ya estamos. Creo que ya abarcamos el tema del arrepentimiento que quería abarcar. Solo me falta un puntito que ahorita se los presento, ¿no? Entonces, arrepentimiento es metanoia. Un cambio que empieza en el corazón y termina en un acto. Entonces sí, con eso técnicamente ya terminamos el tema de los mandamientos, ¿no?